Hola de nuevo, chicas, chicos. Bueno, pues vamos con el segundo vídeo y en este vídeo vamos a ver dos puntos. El 1b, la democracia y libertad política, en la que vamos a ver a Rousseau, un gran filósofo. No vamos a profundizar en él, pero vamos a ver una cita suya en la que nos habla precisamente de la libertad democrática, del poder del pueblo. Y vamos a ver también una cita de un jurista muy importante alemán, Hans Kelsen, y después pasaremos a ver el 1C, que es la democracia e igualdad política. Vamos a ver algunos conceptos que no hay que memorizar, pero bueno, me parece interesante que os acercarais a ellos, ¿vale? Y después vamos a plantear un ejercicio. Vamos, como en el primer vídeo, a ver la serie de diapositivas que he preparado para acompañar a estos apuntes que estamos viendo, ¿vale? Vamos a ello. Bien, pues volvemos a esta presentación y bueno, pues nos vamos a acercar al punto 1b, la democracia y la libertad política. Bueno, pues a ver, es que una de las virtudes de la democracia, como estábamos hablando, es que se trata de la única forma de gobierno que garantiza la libertad política de los ciudadanos. Aquí os pongo una imagen en la que aparecen unas manos con una cuerda cortada por medio, ¿vale? Significa la libertad de las personas, la libertad que viene acompañada de otra imagen a la derecha en la que una persona vota. Es decir, en una democracia no estamos sometidos a la voluntad de nadie. Estamos sometidos solo a nuestra voluntad. ¿Vale? Ese es el fundamento de la democracia, o eso es lo que en teoría debe ser una democracia. Nosotros solo debemos obedecernos a nosotros mismos, a la colectividad, no a nosotros como individuos, por supuesto. En una democracia no significa que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, significa que todos debemos consensuar una serie de normas y esas se tienen que llevar a cabo. Veremos que es muy importante que se nos reconozcan nuestros derechos individuales, nuestros derechos colectivos, pero también nuestras obligaciones como ciudadanos para que se pueda llevar a cabo la convivencia pacífica y que además todos podamos tener las mismas posibilidades, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar. Solo en un Estado democrático se da la circunstancia de que los ciudadanos están sometidos a la autoridad del Estado y son a la vez libres. Esta circunstancia es posible, es decir, es que fijaos, estamos sometidos al poder del Estado y a la vez somos libres. ¿Qué significa esto? Que nosotros delegamos en el Estado las capacidades, por decirlo así, de fuerza, ¿no? De la imposición de leyes, la imposición o la ejecución de leyes, porque las leyes no son impuestas, sino que son el resultado del consenso parlamentario. ¿Vale? Entonces, a la vez estamos sometidos por parte de ese Estado, pero no somos súbditos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué significa, qué diferencia sustancial existe entre ser ciudadano y ser súbdito en un Estado, ¿vale? Bien. Esta circunstancia es posible porque en una democracia es la propia voluntad de los ciudadanos la que legisla y gobierna sobre los mismos. Y esto es lo que nos permite ser súbditos y ciudadanos al mismo tiempo. Es decir, que estamos obligados a obedecer, pero sin dejar de ser libres por ello. Fijaos, voy a poner un ejemplo. Esta es la división estamental del antiguo régimen, ¿vale? En la Edad Media. Existían estratos, grupos, eh, que eran privilegiados y otros que no lo eran, ¿vale? En la cúspide de esta pirámide tenemos a la realeza, la monarquía, después estaba la nobleza, que había una alta nobleza y un alto clero y una nobleza media y bueno, pues un patriciado urbano, era gente que adinerada, digamos, luego se les llamará una burguesía, ¿vale? Y luego estaba el estrato de los no privilegiados, eran grupos medios como artesanos y comerciantes, había algunos que ya aquí sí que tenían algo de dinero, pero no eran privilegiados, ¿vale? Normalmente no eran poseedores de grandes tierras
y no eran sujetos de derecho, o al menos de no muchos derechos, ¿vale? Cada vez que bajamos en esta pirámide, vemos además que la pirámide es más ancha. ¿Y eso qué quiere decir? Que es más gente, ¿vale? El estrato social de los marginados, el estrato de los más pobres, los siervos, jornaleros, campesinos sin tierra, asalariados de oficio pobres, eran la mayoría de la población. Bueno, estos eran súbditos, eran siervos, ¿vale? No eran ciudadanos. Esto es lo que se acaba cuando a través de procesos históricos en los que no podemos entrar ahora, llegamos a los estados democráticos, en los que sí que el pueblo tiene voz y tiene voto. Cierto es que las democracias pueden ser imperfectas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de ser muy buenas, pueden mejorarse, como decía en el anterior vídeo, por supuesto que sí, pero desde luego ahora nosotros tenemos nuestros derechos, nosotros ahora podemos exigir nuestros derechos, nosotros tenemos voz y además tenemos voto, podemos elegir a nuestros representantes. Eso solo ocurre en la democracia, en otros regímenes esto no ocurría, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante. Y vamos a ver qué dice un gran filósofo, de hecho, precursor intelectual de la Revolución Francesa, que no sé si habréis visto ya a estas alturas, pero que, bueno, nos va a enseñar la importancia de considerar que el pueblo no debe estar sometido a ningún poder autoritario. Dice, un pueblo libre obedece, pero no sirve. Es decir, obedece, pero se obedece a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Y no sirve a nadie. Tiene jefes, pero no amos. Es decir, los amos sí que pueden hacer lo que les dé la gana con sus siervos. Los jefes no. Obedece a las leyes, pero no obedece más que a las leyes. No obedece más que a los consensos a los que hemos llegado. Y es por la fuerza de las leyes por lo que no obedece a los hombres. Es decir, no obedece a los hombres quiere decir que no obedece las apetencias, las ocurrencias de cualquier persona. Las apetencias o las ocurrencias de un monarca absoluto o de un terrateniente, de un noble que tuviera muchas tierras y que quisiera hacer lo que le diera la gana con los campesinos, con los labradores o con las personas que trabajaran en sus tierras. ¿Vale? Dice, son libres los ciudadanos que, obedeciendo a las leyes del Estado, no obedecen sino a sí mismos y quedan tan libres como antes de someterse. Es decir, se obedecen a sí mismos, obedecen a la colectividad. Chicos, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque, fijaos, vosotros habéis llegado al mundo en una democracia. Vosotros no conocéis otra cosa, ¿vale? Yo tampoco. Y bueno, por desgracia, pues mis abuelos o generaciones anteriores sí que han tenido que vivir épocas en las que la democracia no estaba implementada y hay otros países actualmente en los que la democracia tampoco está implementada. Es decir, es muy importante reconocer los beneficios que tiene el hecho de que nosotros podamos no solo ir a votar, sino que nosotros no seamos súbditos de nadie, que nosotros podamos hacer lo que queramos siempre y cuando no dañemos a los demás, siempre y cuando respetemos las leyes comunes, ¿vale? Las leyes que compartimos todos. No existen leyes para unos sí y para otros no, las leyes son para todos iguales, ¿eh? Y eso es muy importante. Eso en un estado que no sea democrático, en un estado totalitario, esto no ocurre, ¿vale? Por eso tenemos que intentar consolidar esta democracia, que se haga cada vez más fuerte y que no se cuestione, por supuesto, el hecho de que todos somos iguales. Que por supuesto podamos mejorar la democracia porque tiene imperfecciones que podemos notar en nuestro día a día, en todos los días en las noticias encontramos cosas que nos chocan porque dábamos por asumido ciertas cosas que son incompatibles con lo que nosotros creemos que debería ser, pero tenemos la posibilidad de criticarlo, tenemos la posibilidad de no estar de acuerdo, ¿vale? Cuando hay un estado totalitario, un régimen totalitario, sea del modelo que sea una dictadura o una monarquía absoluta, eso no ocurre, no tenemos la posibilidad de no estar de acuerdo, porque si no nos pueden
bueno, nos pueden condenar, nos pueden denunciar y podemos incurrir en un delito, ¿vale? O sea, la libertad de expresión no está reconocida entre los derechos de los ciudadanos. Bien, y ahora vamos a ir a ver otra cita de un jurista alemán que se llama Hans Kelsen, y aquí pues explica de qué modo la democracia convierte a los súbditos en ciudadanos, es decir, en sujetos políticos libres con derecho a participar activamente en el gobierno de la ciudad. Dice, políticamente libre es el individuo que se encuentra sujeto a un ordenamiento jurídico en cuya creación participa. Existe un ordenamiento jurídico, sí, existen leyes, pero participamos de ellas. Dice, un individuo es libre si aquello que de acuerdo con el orden social debe hacer coincide con lo que quiere hacer. La democracia significa que la voluntad representada en el orden legal, en las leyes del Estado, es idéntico a las voluntades de los súbditos. Entonces dejamos de ser súbditos, porque ya sí estamos participando. La oposición a la democracia está constituida por la servidumbre implícita en la dictadura. En esta forma autoritaria de gobierno, los súbditos se encuentran excluidos de la creación del ordenamiento jurídico, de las leyes, por lo que de ningún modo se garantiza la armonía entre dicho ordenamiento legal y la voluntad de los particulares. En una dictadura, hoy día todavía existen, por desgracia, muchos países en los que existe una dictadura, lo que tú quieras o lo que tú creas que debe ser no coincide necesariamente con lo que es. Y eso es un problema muy grave, ¿vale? Por suerte, la democracia se ha ido extendiendo, los valores democráticos de igualdad y de libertad y también de fraternidad, que son los tres conceptos principales, las ideas principales que nos trajo la Revolución Francesa, pues se han extendido a lo largo de prácticamente todo el mundo y hoy día parece que la democracia está bastante aceptada, ¿no? por la mayoría de los países del mundo, afortunadamente. Bien, pues vamos a pasar al punto 1C, la democracia e igualdad política. Bien, pues vamos al punto 1C. Si hablamos de democracia, de voluntad general o de voluntad de todos los ciudadanos, pues estamos dando, por supuesto, la igualdad política de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos, vamos a ver ahora, iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, vamos a verlo. Esto es uno de los rasgos que nos distingue, que distingue a la democracia de otras formas de gobierno, como decía antes en el anterior vídeo, como por ejemplo la aristocracia, la oligarquía, o las dictaduras o los regímenes feudales, porque con la democracia se reconoce pues una serie de características como por ejemplo la igualdad ante la ley, ¿vale? Lo llaman en griego isonomía. Todos somos iguales ante la ley, en teoría, lo debemos ser. Eso es lo que debe ser en una democracia, ¿vale? Sé que muchos estaréis pensando ahora algunos casos en los que parece ser cuestionada esta igualdad ante la ley, pero debemos confiar en las instituciones y debemos confiar en que los tribunales de justicia son imparciales y en que las instituciones políticas también lo son, ¿vale? Pero desde luego el poder jurídico es un poder que aquí afortunadamente en España funciona bien, que tendrá sus deficiencias, pero que desde luego si nos ponemos a comparar nuestro sistema jurídico con el de algunos otros países, desde luego somos muy afortunados, ¿vale? Por supuesto que se puede mejorar todo siempre, insisto en esto todo el rato, pero en España se hace respetar la ley a todos por igual. Ese desde luego es la aspiración a la que se tiende siempre. Yo personalmente creo en la profesionalidad tanto de los juristas como de los políticos. A lo mejor soy muy ingenuo pensando así, pero si no pensamos así, desde luego que, como se suele decir, mal apaño. Bien, otro rasgo característico es que todos tenemos el mismo derecho a participar en asuntos públicos. Esto se llamaba isegoría en la antigua Grecia.
¿vale? Principalmente el voto, pero en cualquier asunto público. Es decir, nosotros tenemos voz y tenemos voto. Tenemos voto y tenemos voz. Es decir, que nosotros podemos participar en cualquier asunto público y tenemos el derecho a hacerlo, todos. Es decir, la libertad de expresión es algo que caracteriza a nuestra democracia. Entonces, y además nosotros podemos presentarnos en cualquier evento, podemos además ser candidatos a unas elecciones porque nosotros formemos parte de un grupo político, es decir, nosotros podemos participar activamente en la vida política de nuestro municipio, de nuestra comunidad o incluso del propio Estado. Además, todos tenemos originariamente, o como se suele decir, por naturaleza, es decir, venimos al mundo ya con el mismo poder. Nosotros, nadie tiene más poder que nadie. Una cosa es que se conforme un gobierno y ese gobierno tenga la responsabilidad de aplicar la ley, de ejecutarla, por eso es el órgano ejecutivo. Y otra cosa es que haya personas, ciudadanos, que tengan más poder que otros. Los principios democráticos son incompatibles con este aspecto. Todos los ciudadanos tenemos por naturaleza originariamente el mismo poder, que además se traduce en el poder democrático, ¿vale? En el poder que se lleva a cabo por un gobierno. Y por último, todos tienen un igual derecho a expresar libremente su opinión o su parecer. Esto lo llamaban los griegos la parresía, ¿vale? Si la libertad de opinión se, se capa, se elimina, entonces se atenta contra uno de los grandes pilares de la democracia, ¿vale? Entonces, bueno, pues la instauración de la democracia lo que pretende es acabar con los antiguos sistemas de privilegios basados en el prestigio, en la sangre, en la riqueza o el vínculo con una entidad sobrenatural. Todos somos iguales. Durante muchísimos siglos, la justificación del poder monárquico ha estado fundamentada en el hecho de que es Dios quien les daba el poder, quien les otorgaba el poder, que ellos estaban reinando, que ellos eran monarcas por poder divino. Eso con las democracias se acaba. Las democracias es el poder del pueblo. Puede haber un monarca, como es en el caso de España, es una monarquía parlamentaria, pero los españoles y las españolas delegan la responsabilidad y delegan su confianza en representantes políticos que al final son quienes gobiernan. ¿Vale? Bien, pues continuamos. Me ha gustado esta imagen de niños escribiendo que todos somos iguales porque efectivamente es así como debería ser. Esto es lo que debería ser, chicos, ¿vale? En la democracia ni el poder ni la palabra son privilegio de nadie, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión y a todos, pues, asiste por igual el derecho a participar en el gobierno de la ciudad. Todos nos podemos presentar a un proceso electoral. Si queremos participar de la vida política de nuestro municipio, podemos hacerlo. Hay mecanismos para hacerlo. No es imposible hacerlo. Otra cosa es que queramos hacerlo. Eso requiere una responsabilidad y un sacrificio, desde luego, pero se puede hacer. Del mismo modo, en una democracia nadie está exento de la obligación de cumplir las leyes y todos los ciudadanos han de ser tratados del mismo modo en relación con las mismas, tanto desde una perspectiva política como desde una perspectiva jurídica. Nadie es de antemano más que nadie en una democracia. Esto es lo que vengo diciendo todo el rato. ¿Tenemos derechos? Sí, pero también tenemos obligaciones, ¿vale? Que son compartidas. No vivimos de una manera aislada. No voy a profundizar en esto, pero en la historia de la filosofía se ha hablado mucho de un estado de naturaleza hipotético de las personas, cómo viviríamos si no estuviéramos inmersos en una sociedad o en un estado. No vivimos en ese tipo de individualidad en la que no tenemos que delegar, en los que no tenemos que dar cuentas de lo que hagamos. Si cometemos un crimen, pues como un león, ¿no? Que si mata a una cebra, pues la mata y no tiene que dar cuenta de ello.
Nosotros no, nosotros vivimos en una sociedad, existen una serie de normas que son para todos iguales y tenemos una serie de derechos, pero tenemos una serie de obligaciones también, tenemos que cumplir la ley. Bien, lo último que os quería comentar en este vídeo es que vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Quiero que elaboréis una redacción en la que describáis si creéis que los conceptos que hemos estado viendo, estos conceptos anteriormente tratados, se cumplen realmente o no en nuestro país. Y lo que quiero, y es fundamental, es que expliquéis por qué sí o por qué no de cada uno de los conceptos por separado. Después lo vais a exponer esta redacción delante de los compañeros en clase y así pues podemos iniciar un debate sobre el asunto. Un debate que moderaré yo, pero quiero ver si estáis interiorizando bien estos conceptos y si vosotros creéis que realmente esto que yo estoy explicando realmente se lleva a cabo o no y por qué. Es fundamental que justifiquéis por qué, ¿vale? Así que, bueno, esta tarea también la tenéis que incluir en vuestro cuaderno y deberá estar, que ya sabéis que os lo voy a pedir el próximo día 26, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos esta sesión. En el próximo vídeo pasaremos a ver el 1D, que es el principio de la mayoría, y el 1E, que es el sistema de representación y participación ciudadana, los partidos y el pluralismo político. Y ese será el último vídeo de este apartado de la democracia. Después ya pasaremos a ver el siguiente apartado, que es el del Estado de Derecho, y veremos ya la división de poderes. Muy bien, chicos, pues hasta el próximo vídeo.